Hermanos, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Nuevamente nos encontramos con un conversatorio muy interesante que vamos a tener en esta noche. Agradecemos infinitamente al Santísimo Sacramento del altar, compañeros del Santísimo, por esta oportunidad maravillosa de formarnos nuevamente y de crecer un poco en este maravilloso mundo, si se quiere, que estamos viviendo nosotros como cristianos. Es importante reconocer el trabajo que vienen realizando algunos hermanos en la parroquia. Hoy día la lluvia, por ejemplo, no ha permitido que mucha gente se acerque con otras oportunidades, pero poco a poco se van a ir sumando. Bueno, hoy vamos el hermano, el invitado especial, permítame presentarlo, el hermano Nelson Enríquez. Un hermano que va a abordar un tema pero maravilloso, que ya lo tiene preparado, que ya en otras oportunidades lo ha presentado y que es un tema que a todos nos interesa. Le decía a los hermanitos que están ensayando, bueno, esta es la parte de investigación, o sea, esta es la parte de investigación. Paren el ensayo y vénganse a la parte de investigación, ustedes van a representar la pasión de Cristo. Entonces, paren el ensayo y se vienen a formarse aquí. Porque no podemos hacer teatro, no podemos formarnos si no tenemos investigación sobre el tema. Entonces, qué importante es que todos nos probamos el ensayo. De esta manera, esto es lo que nosotros queremos, o sea, formarnos en diferentes temas, porque no podemos conocer muchos puntos que son fundamentales en nuestro proceso de crecimiento como cristiano, hijo de Dios. Entonces, el hermano Nelson Enríquez es un hermano que viene dando talleres y viene formándose, viene por todas las parroquias formando a mucha gente, y él nos va a hablar de la pasión de Cristo. Qué importante, qué tema tan interesante ahora que viene la Semana Santa, y lo acompaña su esposa, la señora Daniela. Bienvenida, señora Daniela. Es importante que todos, como es la dinámica del conversatorio, escuchemos y después vamos a tener un espacio para preguntar. No se queden con dudas, porque esto no es la idea, no es la dinámica del conversatorio. Hagan preguntas. Esas preguntas que nosotros tenemos y que esa duda, pues podamos salir de ella aquí, que tenemos al experto. Y él nos puede brindar esa información que nos hace falta para crecer en ese tema. Seguimos con estos conversatorios una vez al mes. Próximo mes tendremos otro conversatorio, de manera que les invito a participar. Importantísimo que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta, se le tienen por allí, anoten y después hacen la pregunta directamente para no extendernos mucho y no alargar, porque es un tema que, según dijo el hermano Enrique, tiene, se puede decir que llegar a 2 horas, porque hay que profundizar en el tema. No podemos por encimita, sino que es importante que todos conozcan a profundidad lo que es la pasión de Cristo, lo que fue la pasión de Cristo. Entonces, bienvenido hermano Nelson Enríquez, bienvenido. Nosotros, Caballeros del Santísimo, le damos la bienvenida al hermano Nelson Enríquez. Un aplauso para el hermano. Bueno, hermanos, en nombre de todos los Caballeros del Santísimo, le damos la bienvenida y entonces la palabra, hermano. Gracias. Vamos a hacer una oración de entrada, ¿no? Obviamente. En nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por permitir aquí reunirnos en tu nombre. Como lo has dicho, de 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a hablar de tu pasión, Señor, a meditar en esa fuente inagotable de sabiduría divina. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Como lo decía el hermano, el tema de la pasión de Cristo es un tema apasionante, y además que recordemos que es el centro de nuestra fe, ¿verdad? El centro y culmen de la historia de la salvación se consigue en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Y qué dice San Pablo? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Entonces, conocer la pasión de Cristo, por más, dice, no vamos a profundizar, bueno, sí, pero cada vez que se hace ejercicios como esto, yo siento que cuando duremos 2 horas, duremos 3, es que no se termina de profundizar nada, es que sí termina siendo superficial. Así dure bastante. ¿Por qué? Porque es que es tan insondable, es que cada detalle, cada cosita tiene un significado muy profundo. Y yo trato aquí un poco, por el sentido de esta charla, es como comparar a la pasión de Cristo y los 4 evangelios. ¿Qué nos aporta Mateo? ¿Qué nos aporta Marcos? ¿Qué nos aporta Lucas? ¿Qué nos aporta Juan? Obviamente tiene muchas semejanzas, pero también tiene sus diferencias, ya vamos a ver por qué. Fíjense algo interesante que hay que saber cuando se aborda la pasión de los evangelios. Si usted va a escribir la vida de un personaje ilustre, lo que llamamos nosotros una biografía, recordemos primeramente que los evangelios no son biografías de Jesús en el sentido estricto de la palabra. ¿Ok? No son biografías, es algo mucho más que eso, porque es poner por escrito las enseñanzas de Jesús y todo aquello que es indispensable para fortalecer y fundamentar la fe de la primera comunidad cristiana. Eso es más una catequesis. Y aun cuando está fundamentado en hechos históricos que sucedieron, están contados en forma teológica. Eso tenemos que tenerlo claro. Y cada evangelista tiene su público hacia quien se dirigió, cada evangelista tiene sus intenciones teológicas, tiene su comunidad en la cual nace el texto. Eso también es importante conocerlo. Pero vamos a ponerlo ahorita como una biografía. Cuando usted va a escribir, si usted escribe una biografía de un personaje importante, apreciable, y usted ve, mira, alguien que escribió la vida de Simón Bolívar, ¿por dónde empieza? Normalmente. Nacimiento, ¿verdad? Y usted se va. Eso hablan de la cronología. Y se va a cualquier cronología. Simón Bolívar nació 24 de julio de 1783, en 1813 hizo la campaña admirable, sigue. Finalmente murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Ha ido de principio a fin. Con Cristo sucedió exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque lo primero que se escribe en el Evangelio, lo primero que queda por escrito, por así decirlo, cuando empieza a componerse el Evangelio, es justamente la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Son los relatos, propiamente, es la fe de los relatos, la tradición viva de los evangelios. Y justamente una vez que esos relatos están, se empieza como a echar, por así decirlo, la película para atrás. Y se comienza a escribir aquellos detalles de su vida, no todo, el mismo Evangelio de Juan lo dice, muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran los libros en el mundo. Dice el Evangelio de Juan como termina. Al final del capítulo 21 para que vean. Dice. Pero comienzan a recordar unas cosas y a leerla desde la perspectiva de lo que fue la pasión y muerte y resurrección de Jesús. O sea, esto que sucedió aquí le da sentido a aquello. Es como decir, mira, por eso una vez Jesús nos dijo que sería entregado y resucitado. Mira, cuando resucitó a Lázaro, claro. Si él resucita, si él tiene el poder, si la muerte no lo contuvo, pues con razón cuando resucitó a alguien lo ven ahí. O cuando caminó sobre el agua. O sea, como que empiezan a darle sentido, a entender. Porque muchas cosas hizo Jesús que ellos no lo entendían en el momento. Y comienzan a seleccionar Jesús. ¿Ustedes creen? A ver, por ejemplo, ¿cuántos ciegos nombra el Evangelio que curó Jesús? ¿Cuántos ciegos conocemos? El ciego Bartimeo, el ciego de Betsaida, que es el que dice que primero ve árboles que caminan, y el ciego de nacimiento. ¿Ustedes creen que esos fueron los 3 únicos ciegos que curó Jesús? El mismo Evangelio dice que curaba y le traía multitudes de enfermos. ¿Usted cree que el único paralítico que curó fue el que le tiraron por el techo? O el de la piscina de Bethesda, que ese día se leía el texto. Obviamente que no. Estos fueron buscando estos relatos porque esos relatos tienen una enseñanza para nosotros, un significado. Y así en esa película que va para atrás, en retrospectiva, digamos un lenguaje cinematográfico actual, llegan a la infancia, que son los últimos que se escriben. Ojalá, y me comprometo, mi hermano así lo quiere, digo,
Adviento, hagamos algo parecido a esto, pero con la infancia. También hacer una comparación con la infancia. Y obviamente leen la infancia a la luz de la pasión. Obviamente la pasión le da sentido y muchas cosas están relatadas en de eso que tienen o se relacionan con la muerte y resurrección. Ok, entonces, el hecho de la pasión de Jesús, de su muerte en la cruz, la muerte en la cruz, es el hecho más histórico indiscutible de los evangelios. ¿Por qué? Por dos razones muy interesantes. La primera de ellas, los 4 evangelios coinciden en eso. Son malas cosas que coinciden y que no coinciden. ¿Qué coinciden los 4 evangelios? Que lo sentenció un señor llamado Poncio. Que Pedro, ¿cuántas veces habló Pedro? 3 veces. Que Judas, que los demás apóstoles, que María Magdalena estuvo todo momento al pie de la cruz. Y no Magdalena porque es el nombre de los 4 evangelios. La que la acompañan, un evangelista nombra uno, otro nombra otra. Eran seguramente el grupo de mujeres, pero la seguridad nombra las 4, que ella estaba allí liderando ese grupo de mujeres y pendiente del lugar de la sepultura. Ajá. ¿Qué más coincide? Lo sentenció Poncio Pilato. Lo compararon con un malhechor que llamaba lo crucificaron en medio de ladrones, ¿verdad? Todas estas cosas, digamos que son coincidentes, que lo hicieron cargar y lo ayudó un señor llamado Simón de Sirene. Entonces, en estos detalles, otros más quizás, coinciden con otros evangelios. Pero aparte de esos detalles, y de que la crucifixión está allí, dicha en los 4 evangelios, también la crucifixión está dicha y está reafirmada por historiadores de la época, contrarios incluso a la fe cristiana. Bueno, estamos hablando de historias cristianas. Cuando yo hablo de un Tácito, cuando yo hablo de un Plinio el Joven, cuando yo hablo de Josefo Flavio, son historiadores que nada tienen que ver con el cristianismo, pero fueron cristianos, ¿verdad? Por lo menos uno de ellos, Plinio el Joven, odiaba el cristianismo, odiaba a todo lo que tuviera que ver con ese tal Cristo, como lo llamaban, pero paradójicamente entre su rabia, pues él nos hizo un gran favor hoy en día, porque sus escritos son una demostración de que la historia profana reconoce la existencia de Jesús y reconoce la crucifixión, porque él cuenta cómo estos llamados cristianos desarrapados que han inundado el Imperio Romano vienen porque dicen que resucitó un tal Jesús que fue crucificado en Judea en el tiempo de Poncio Pilato, y que él nos explica, este autor, cómo unos hombres sin mayor instrucción, sin ser filósofos, sin tener un gran carisma, han podido prácticamente convertir todo el mundo. Y basándose en testimonios de unos hombres incultos, totalmente, rapaces, y de una mujer histérica que dice haberlo visto. Entonces, es la forma como él habla, como apóstol y todo lo que sucede. Entonces te está demostrando que el hecho es histórico. De eso no tenemos. Ahora bien, cada evangelista tiene un objetivo dentro de lo que cuenta. Vamos a ver, ¿cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas. El primero de ellos en ser escrito es el evangelio de Marcos. O sea, el primero de los 4 evangelios en ser escrito. Marcos es el más corto del evangelio. Marcos se dirige a los romanos. Eso es interesante saberlo. Marcos fue discípulo de Pedro, de Pablo. ¿Okay? Y de ahí viene la tradición del evangelio, de este evangelista. Recordando también que en la antigüedad, aquel que escribe un libro que se puso a escribir. En la antigüedad no tanto era así, sino que viene el escrito de una paternidad moral. El libro nace en la fuente alrededor de la enseñanza de ese apóstol, de esa comunidad que él forma y que va poniendo por escrito lo que de él viene. Tiene el escrito, de él, de la enseñanza. Y esta gente se le da con su escrito, es como una cosa.
Pero la pantalla viene de Marcos, que escribe para los romanos. Es el más histórico de los 4 evangelios. Por tanto, si usted busca de repente una manera muy simple y sencilla de cómo sucedieron los hechos, pues usted tiene una muy buena fuente en el evangelio de él. Pero luego viene el segundo evangelio en ser escrito y es el evangelio de Mateo. Mateo, ya sabemos, Mateo es uno de los 12 apóstoles, Jesús, el publicano, el impuesto, lo que la tradición dice que el evangelio viene de apóstol. Mateo escribe para los judíos. Y Mateo siempre quiere demostrar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Por eso es muy común que en Mateo tú veas cosas como que esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Y aquí que David siempre está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Y escribe para los judíos. Y es conocido como el Evangelio de los dichos de Jesús, de los discursos de Jesús. El libro tiene 5 discursos muy interesantes. Es el libro que más promueve lo que Jesús enseñó. De hecho, en la Edad Media lo llamaban el Evangelio de la Catequesis. Es el Evangelio más citado por los padres de la Iglesia. Por esto que contiene, bueno, nada más tiene el Sermón de la Montaña completo, 5, 6, 7 de Mateo, y es todo el Sermón de la Montaña, que digamos que es la tesis central del Evangelio. Hay santos, por lo menos se cuenta de Santo Domingo de Guzmán, que Santo Domingo, para donde él iba, se llevaba el Evangelio de Mateo y la Escritura de Pablo, cuando la Biblia no estaba condensada todavía, y que se llegó a aprender el Evangelio de Mateo prácticamente de memoria de tantos citados. Es importante. Lucas es el tercer evangelio en ser escrito hacia el año 80. Lucas no conoce a Jesús, Lucas es discípulo de Pablo. Lucas investiga los hechos, sí que conoce a la Virgen, sí que conoce a varios apóstoles. Y Lucas escribe para los gentiles, él escribe para todo el mundo. De hecho, él le dirige el evangelio a un tal Teófilo. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Lucas cómo empieza? He decidido, querido Teófilo, escribir todo lo que Jesús hizo el Señor. Y los hechos también se lo dedica a Teófilo. ¿Quién sería Teófilo? A ver. Teófilo somos nosotros. Teófilo no es el personaje verdadero. Teófilo, Teo es Dios y Filio es amigo. Teófilo significa el amigo de Dios. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere ser amigo de Dios? Pero para usted sea amigo de alguien, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Conocer, ¿verdad? Pues si yo le digo que vayan al frente, que el Señor de al frente es amigo de ustedes, ¿me lo creen? No, ¿verdad? Que no lo y para allá va y te lo conoce, pues ya, o sea, no quiere, ese es amigo mío ya, ¿no? Bueno, por eso es que lo que está diciendo, como queremos ser amigos de Dios, tienes que conocer lo que Jesús dijo y enseñó. O sea, Teófilo, ¿quién es Teófilo? Yo lo que intentaran para enseñar todos. Bueno, entonces Lucas para ese Teófilo escribe, y Lucas, la base de su evangelio es la misericordia. Lucas resalta mucho todo lo que tiene que ver con el Señor perdonando. Te dirán, pero no íbamos a hablar de la pasión. Sí, pero es interesante saber esto para entender las cosas que resalta un evangelista sobre eso. Cada vez que hay una acción de Jesús perdonando, ahí está Lucas. De hecho, es el único que cuenta la parábola del hijo pródigo. Lucas le da mucho pie a las mujeres, el evangelio de las mujeres, el evangelio del Espíritu Santo. Son cosas muy de los ángeles, son cosas importantísimas en la Biblia. Y Juan, el último evangelio en ser escrito, se hace una identificación entre el discípulo amado de Juan, no voy a dar en esa parte, el último evangelio en ser escrito. Lo cierto es que el evangelio de Juan es el evangelio más espiritual. De hecho, el evangelio de Juan se identifica con la águila, porque empieza en las alturas, empieza en el prólogo. Cosa del principio era el verbo que estaba con Dios. Y Juan, el libro de Juan se divide en dos grandes partes, pues así lo han dividido los especialistas. El primero lo que llaman el libro de los signos, que va desde el capítulo 1, pero termina el prólogo, 1:19, hasta el capítulo 12. Eso es lo que llamamos el libro de los signos. Porque todas las enseñanzas de Jesús, él solamente relata 7 señales milagrosas, son de milagros, son señales milagrosas, que tienen un significado. La boda de Caná,
cuando empieza la última cena, que es el lavatorio de los pies, empieza lo que se llama el libro de la gloria. O sea que la pasión de Cristo en el Evangelio de Juan es lo que equivale o es lo mismo que hablar de la gloria de Dios. Y ahí empezamos a entender ciertas diferencias. Vamos a ver. Mateo. En Mateo es muy importante entender, como ya lo decía, que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en él. Por lo tanto, usted lee el Evangelio de Mateo y hay muchos elementos apocalípticos. Por lo menos Mateo es el único que te dice que el día que muere Jesús, la pasión está entre los capítulos 26 y 27, que la lean en casa con detalle, ¿no? 26 y 27 de Mateo está la pasión y la resurrección del 28. Mateo es lo único que te dice que cuando Jesús muere, muchos muertos salen de sus tumbas y que las personas vieron a varios difuntos en la ciudad. Y además te hace mucho alarde, por así decirlo, de la oscuridad, el momento que muere Jesús, del terremoto, o por lo menos una especie de temblor cuando Jesús muere. Es lo único que hace eso. ¿Por qué? Porque a él le interesa en su evangelio resaltar que lo que los profetas llamaban el día grande de Yahvé. El día grande de Yahvé, que es el día que Yahvé se iba a mostrar a las naciones para llamar al arrepentimiento, para juzgar a las naciones. Para Mateo, el día grande de Yahvé se cumple con la muerte de Jesús. Y por tanto, la crucifixión está dotada de todas las señales del día grande de Yahvé, que se para el sol, que se oscurece la luna, que tiembla, que los difuntos, incluso los exégetas hablan que esto de que se dieron muertos hace alusión al descenso de Jesús a los infiernos. Hace alusión a eso porque Jesús va a liberar allí a los que han muerto, a darles la salvación. Pero Mateo lo dice en esta forma escatológica, que es la forma escatológica de decir ese hecho que tanto vivos como muertos son salvados por la crucifixión de ¿qué? Mateo, a ver, ¿cuántas palabras pronunció Jesús en la cruz? 7 palabras, ¿verdad? Siempre se me olvida de Santa las 7 palabras. Pero las 7 palabras no están juntas en ningún evangelio, sino que un evangelista tiene uno, el otro tiene otro, el otro tiene otro. A ver, de las 7 palabras, ¿cuál tendrá Mateo? ¿O cuáles tendrá Mateo? Uno lo sabe, uno se ha dado cuenta de ese detalle, leyendo la Biblia. La única palabra que conserva Mateo en su evangelio es la que para nosotros es la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Incluso Mateo nos la da en hebreo. Conserva el original hebreo. Eli, lama sabachthani. ¿Qué significa? Dios mío, él traduce porque él escribe en arameo. De hecho, es el único evangelista que escribe en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué le interesa tanto a Mateo esas palabras? Porque Mateo tiene que demostrar o tiene que resaltar que Cristo es el siervo sufriendo. Usted lee la pasión según San Mateo y usted lee Isaías 53. ¿Verdad? Y por eso es que en el Evangelio de Mateo se explicita más que la tortura, que la crucifixión de la la coronación de espinas, la cruz, darse cuenta de que sufrió hasta el extremo. Y cuando Jesús empieza a decir, Dios mío, que me has abandonado, eso está comenzando a citar el Salmo 22. Si usted busca el Salmo 22, que es el Salmo del justo perseguido, usted se va a encontrar que el Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, que me has abandonado. Son más que los cabellos de mi cabeza los que me ven sin razón. Me han descoyunturado, me han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos.
Todo eso lo dice el Salmo 22 y eso se aplica directico en la Evangelio. O sea que Mateo resalta el sufrimiento de Jesús, de ese Jesús hombre, es el Hijo de Dios, porque sufre toda su mortalidad, todo demás. Y todos los evangelios van demostrando que los judíos entregaron a Jesús pues, por vida. Mateo, su manera de demostrar que Pilato no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Pilato estaba convencido que Jesús era inocente. Intentó compararlo con Barrabás, llamarlo de Barrabás Galán. Intentó que le tuviera lástima que se le cayera por poco. Pero finalmente, como lo amenaza, dice, mira, si suelta ese no era amigo del César. Mateo es el único que nos dice que la mujer de Pilato le manda un mensaje que dice no te metas por ese justo, porque el cielo lo de eso es por su causa. Eso solo lo dice la mujer de Mateo. No dice el nombre, pero la historia sí nos dice cómo se llama esa señora, se llama Claudia Potos. ¿Okay? ¿Y qué hace Pilato en el Evangelio de Mateo? Se lava las manos. ¿Okay? Se lava las manos. Como una señal de decir, inocente soy de la sangre de este hombre. Ese es el acto que es tan popular. Eso decimos nosotros un dicho, ¿no? Yo me lavo las manos con solo lo cuenta. Pero hay cosas, no sabemos dónde están, pero ahí están y las sabemos y que se han hecho más populares que otras. Para pasar la cultura popular, ya sea por el cine, por el arte, por la tradición, por todo. Y todo el mundo puede. ¿Sabe? Pero se va a volver mal. Mateo es el único que nos informa también que Judas se arrepiente de lo que ha hecho. O sea, si por lo menos no se arrepiente, siente remordimiento, devuelve las monedas y finalmente se solo Mateo dice. Los tres evangelios no nos dicen más. Sin embargo, cada uno va creciendo como en su rabia por decirlo así, hacia Judas. Juan es muy fuerte con Judas. Para Judas todo fue, el diablo entró en Judas Iscariote y me empujó, y era el diablo desde que nació, y era traidor, y era ladrón. O sea, Juan es el que más detalle nos da de ese estado espiritual de Judas, por así decirlo. Cuando el diablo había puesto en Judas la intención de entregarlo, dice Juan cuando empieza el capítulo 3. Y dice que Jesús le da un bocado en la cena, y si tras el bocado entró en él Satanás. Para Juan, de hecho, todo lo que hizo Judas fue a instigación diabólica. Porque Juan es más espiritual del Evangelio. Juan se mueve en términos holistas. ¿Verdad? Juan se mueve en términos de bien y mal, de oscuridad y tinieblas, de pecado y de perdón, de arriba y abajo, a todo lo que es la dualidad, se mueve Juan, y por eso Judas pues representa en todo momento el mal encarnado. En Mateo, posiblemente se nos dice que Judas fue, ¿cuánto me hace hacer un entrego? Pero no son una mayor incidencia, no mal que lo. Pero hay diferencia en los tres primeros evangelios, en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Judas va, ¿y cómo entrega Judas a esos? Un beso. Al que yo bese, ese. ¿Ustedes saben por qué Judas tenía que besar eso? ¿O por qué él da esa señal? Porque cualquiera diría, pero bueno, ¿qué es eso? Si era tan conocido, ¿por qué necesitaban los soldados de la seña de que el que le diera un beso es él? Hay una explicación muy sencilla para eso, y es que hay uno de los 12 apóstoles, que es Tomás, que era físicamente muy parecido a Jesús. Entonces, para que no se llevaran al equivocado, pueden decir que yo bese así, no se vayan al equivocado. Por eso es que el Evangelio de Juan dice Tomás, al quien llamaban el gemelo, porque ya le pusieron el apodo gemelo por su parecido. Jesús probablemente era un apodo. No ha de ser por 8.
para evitar la confusión. Pero en el Evangelio de Juan, Judas no es a Jesús. Es más, en el Evangelio de Juan, a Jesús no lo agarra. Jesús se entrega y se demuestra en todo momento que se entregó por una razón muy sencilla, le dio la gana. Eso lo demuestra el Evangelio de Juan. Por eso es que en la pasión de Juan es muy distinta que la pasión de Mateo. En Mateo usted ve el Cristo sufriente, que no le queda, bueno, aquello, no le quedó belleza en su rostro, el despreciado, varón de dolores. O sea, usted lo ve en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es la primera inspiración de Melillo, Jesús. Y en Juan, aun cuando también participa en sus dolores, pero en todo momento Jesús es presentado de una manera muy gloriosa. Jesús es el que realmente lleva el control. Todo ha pasado porque Cristo quiere que pase, y la cruz no es presentada tanto como un instrumento de muerte, sino es presentado como el trono en el cual gobierna un rey. Dios te pague. Yo puedo ser por atrás de la mujer. Yo le pedí agua a los hombres, no me la muero, no le pedí nada y me trae agua. Eso que tiene tantas mujeres alrededor. Bueno. Ajá. Entonces, el trono en la cruz es un trono para Jesús. Es el trono de gloria en el cual se presenta. Y fíjate que hay frases del Evangelio de Juan como esta. Por ejemplo, cuando Pilato le dice a Jesús, en el Evangelio de Juan hay conversaciones entre Pilato y Jesús que no hay en los otros tres evangelios. Pilato en todo momento trata de hablar con él, lo trata de persuadir a los judíos, después va y habla con Jesús. Jesús le dice que ha venido a dar testimonio de la verdad. Pilato se asusta, vuelve otra vez, y en una de esas Pilato fuerte le dice: háblame, soy yo el que tengo el poder para soltarte o para crucificar. Y Jesús le contesta: no tendrías poder sobre mí si no te fuese sido dado. Si vamos más para atrás, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice Jesús: nadie me quita la vida, yo la doy y cuando quiero la vuelvo. Hace unos días escuchábamos, en estos días de la semana, no sé si siguen los evangelios diarios, que decía que fueron a agarrar a Jesús, querían agarrarlo, pero no podían hacerlo porque no había llegado ahora. Entonces, en todo momento, Juan relata eso, que cuando viene el huerto de los olivos, dice que Judas lo lleva, pero ahí no van a salir más. Es simplemente como que yo sé dónde viene el hermanito y yo los llevo para allá. Y cuando ya los soldados, los soldados ni siquiera llegan, Jesús sale a buscar con toda la universidad del caso. ¿A quién buscan? Y ellos contestan: a Jesús el Nazareno. Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, y el Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de los yo soy, porque Jesús siempre le está presentando: yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva, etc. Yo soy la luz del mundo. Cuando dice yo soy, se está presentando como Dios. Yo soy. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés? Yo soy te manda aquí. Bueno, este yo soy se llega ante Jesús. Yo soy. Y dice que los soldados se cayeron en tierra con la sola palabra de Jesús. O sea que Jesús pudo haberse largado. Y sin embargo se vuelve a levantar y Jesús lo vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Jesús es Nazareno. Yo soy, les dije. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Y la orden a agarrarlos a todos. O sea que Jesús se entrega voluntariamente, y más bien se llevaron a quien él quiso que se llevaran. ¿A quién? A él. Es como Juan resalta esa parte tan importante de que Jesús quien se entrega, porque Jesús no pide, está en toda su divinidad, en todo momento. En Marco,
Marcos es más breve en su relato, más los hechos. Marcos es como, yo lo otra vez en un taller que daba un señor periodista que hablaba de la crónica periodística en el Evangelio de Marcos. Efectivamente, el Evangelio de Marcos es como una crónica periodística. Una crónica que son los hechos, muy dado como realmente pasó, no resalta muchas cosas, coincide muchas cosas con Mateo. De hecho, la única palabra que dice Marcos de las 7 palabras de Jesús es justamente Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Igual que Mateo. Pero en Marcos, más que el siervo sufriente, Marcos le quiere resaltar que Jesús pues, también se sintió en el abandono, sintió la soledad de la muerte, porque Jesús vivió todo lo que vive el ser humano menos el pecado. Pero fíjate que hay detalles en el Evangelio de Marcos muy bonitos. Por ejemplo, todos los 4 evangelios nos dicen que un hombre venía del campo y se llamaba Simón de Cirene. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. ¿Por qué lo obligaron? ¿Por qué me he dicho? ¿Por qué Simón de Cirene se iba a obligar? Porque había una ley romana que si un soldado te agarraba en la calle y te decía, usted me carga este saco de papa 10 kilómetros para arriba en esa montaña, usted tenía que hacerlo. Y si usted se negaba, lo acusaban de traición. Y ya sabe lo que le pasaba, lo acusaban de traición. Podía estar acompañado a Jesús. Es por eso él accede. Pero hay algo interesante, todos nos dicen exactamente esto mismo en el Evangelio. Pero Marcos nos agrega algo. Pasaba un hombre del campo, Simón de Cirene, entre paréntesis, el padre de Alejandro y de Rufo. Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos importa a nosotros quién era papá? Podemos decir nosotros eso. ¿Y quién cabeza son Alejandro y Rufo? ¿Por qué es tan importante decir eso cuando estamos ahí a Jesús lo van a crucificar y nos dice que es papá? ¿Qué quiere? Vamos a entender estas cosas en los evangelios, porque suceden estas cosas en los evangelios. Yo le decía que Marcos escribía ¿para quién? Para los humanos. Eso quiere decir que para el momento que Marcos escribe, Alejandro y Rufo son suficientemente conocidos en la comunidad cristiana, con un papel importante en la comunidad cristiana. Fue como si hable de alguien y te diga el hermano José Jiménez, aquí, pues no, y nos atendió a hacer tal, la mamá de José Jiménez. ¿Por qué? Porque todos lo conocen. Y ocupa un lugar prominente dentro de la comunidad. Y aunque, bueno, era muy importante, qué fino, pero me voy a dar un dato muy interesante. En la carta de Pablo a los romanos, y Marco era discípulo de Pablo. Cuando está terminando y él está saludando a toda la gente, porque Pablo en los últimos capítulos de las cartas siempre es un saludo, ¿no? Para la gente. Él dice que la mamá de Alejandro y de Rufo era como su segunda mamá. Esos son el Alejandro y Rufo, ¿no? O sea, que con este solo detallito y haciendo esta cuestión entre Marcos y la carta a los romanos y las cosas y para aquí y para allá, ¿saben? Nos enteramos de algo muy interesante y muy hermoso, y es que la familia del Cireneo se entregó al Señor. Lo que empezó por una cruz obligada terminó siendo la conversión de toda una familia. Y no una familia nada que iba a misa el domingo y se perdía, sino que estaba trabajando. Es un detallito que no le dicen los evangelios, pero hay que vivir más allá. O sea, ¿por qué un hombre? ¿Qué te dice? Eso. Fíjate que el Evangelio de Mateo, cuando te vamos a hablar de los ladrones, el Evangelio de Mateo te dice que fue crucificado en medio de dos. Mateo no te da más detalles. Mateo no te da más detalles, solamente dice que dos ladrones, porque lo único que le interesa es demostrar que se cumplen las escrituras. Y las escrituras dicen, Isaías dijo, fue contado entre los.
Que uno era bueno y que uno era malo, eso no es un problema Mateo. Simplemente que estuvo crucificado en medio de ladrones. Lo trataron como un ladrón. Marcos dice que todos se burlaban de Jesús, hasta los ladrones que estaban crucificados con él. O sea que Marcos mete en un mismo saco a los dos ladrones, están metiendo Jesús, hermano, que no discrimina, no, mira, que hubo uno que al final, ¿no? Porque le interesa a demostrarle a los hermanos que el pueblo rechazó a Jesús. Que sus coterráneos, que son los judíos, rechazaron a Cristo. Y lo hizo saber. Pero viene Lucas. Lucas es el evangelio, yo se lo dije hace rato, a ver si están prestando atención, el evangelio de la ¿qué? Misericordia. No puede Jesús que sea imperdonable cuando Lucas está ahí. Ese es su tema principal. Y Lucas, si nos damos cuenta, tiene el episodio de la prostituta, que no es una Magdalena, por cierto, es una confusión, de la prostituta que Jesús perdona. Eso está en Marcos. La parábola del hijo pródigo, eso está en Lucas. El fariseo y el publicano, eso está en Lucas. O sea, todo lo que tiene que ver con perdón está en Lucas. Entonces Lucas nos cuenta 3 palabras de las 7. ¿Cuáles son las 3 palabras lucas? La primera palabra es nada más, nada menos, Padre, perdónalos, porque no saben. Jesús, que es misericordioso, perdonó a los que lo estaban y está inaugurando una nueva era del perdón, de la gracia. La verdadera novedad del cristianismo es el perdón. Vuelvo a citar en estos días la liturgia de Cuaresma, muy bonita, la lectura cada día nos trae algo. Y creo que si no fue el sábado o el viernes, que hablaba de Jeremías. Y decía que a Jeremías lo quería matar, que mucha gente perseguía a Jeremías. Que verán que por Jeremías sufrió mucho, ser el hombre más odiado de la Biblia es Jeremías. Verán que fue muy perseguido, nadie, estaba todo el mundo contra él. A lo mejor Jesús tenía gente que lo quería. Es que Jeremías creo que se le volteó a la mamá. Y se oía el cuchicheo de la gente y querían tirar con pozo, no lo querían correr a la ciudad. El que menos lo odiaba lo quería botar a la ciudad. Y Jeremías dice, está desesperado, le ora a Dios y le dice que yo vea mi venganza contra tu venganza contra ellos, que sea justicia, que mi sangre caiga sobre ellos. Esa era la mentalidad judía. Pedían era justicia. Y Jesús de Nazaret en la cruz que pide. Por eso la única novedad del cristiano es el perdón. Y eso Lucas lo señala. Padre, perdónanos porque no saben. Y entonces viene la segunda palabra. Lucas sí nos diferencia a los ladrones. Y nos dice que un ladrón le empieza a decir que mira, si tú eres hijo de Dios, bájanos a todos dos. Es un hombre soberbio. Nos recuerda el hijo mayor de la parábola, que cree que todo se lo ganó, que cree que merece todo. La tradición dice se llamaba Yestas. Y luego está el otro ladrón, que la tradición dice que se llamaba Dimas, un ladrón. Y regaña al otro, mira, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él no, cállate. Señor, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Este hombre no pide nada. Este hombre me recuerda al hijo menor, la parábola, que quería empezar como obrero, cuando llegó a donde su padre. O como el publicano que no levantaba los ojos y decía, ten piedad de mi Señor, que soy pecador. Ese es el espíritu de Dios. ¿Y eso qué le dice? En verdad te digo que hoy hay 2 clases de personas solamente. Todos somos pecadores por igual, pero hay 2 clases de personas. El soberbio que no reconoce su pecado y cree que es perfecto. Ese es el mal ladrón, ese es el hijo mayor de la parábola. Ese es el fariseo. O el que humildemente pide y reconoce su nada ante Dios y se deja llenar. La única requisito para obtener la gracia de Dios es tener
última palabra de Lucas es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, se entrega a su Padre. Fíjense que cuando tú lees el Evangelio de Lucas y el ángel Gabriel le dice a María que dará un hijo, como era Jesús, le dice: él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso lo dice el ángel a María, Lucas 1, 26 al 28. Es el anuncio. Adelante. Crucifixión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El niño que nació y que sería llamado Hijo de Dios, pues le está diciendo a tu padre: me voy para allá. Ya hizo lo que tenía que hacer acá. Bueno. Lucas es el único que nos relata que Jesús tuvo tanta angustia en el huerto de los olivos que sudó gotas de sangre. Resulta que eso, recordemos que Lucas era médico y nos está dando un detalle que es médico. Yo tuve mucho tiempo en mi vida que yo pensaba que esto era más igual, y resulta que es totalmente real y que médicamente tiene un nombre que no me acuerdo. Médico, o sea, era un médico en la asamblea, que es que la persona en un exceso de estrés, de mucha angustia, se le avienta unas células o algo así, y unos vasos, y suda sangre en el lugar. Eso tiene un nombre. Entonces Lucas nos da ese detalle y nos dice que los ángeles vinieron a consolarlo. Es el único que nos da ese detalle, pero es que Lucas le da mucha importancia al hecho de los ángeles. O sea, Lucas nos dice que el ángel se le apareció a Zacarías, Lucas nos dice que el ángel se le apareció a María, Lucas nos dice que los ángeles llevaron a Jesús al desierto, Lucas lo vemos, los ángeles están en la puerta del sepulcro cuando eran las mujeres, los ángeles están cuando Jesús asciende al cielo, o sea, los ángeles le avisan a los pastores. Entonces, que los ángeles es un lugar importante, y en los hechos también van a seguir apareciendo los ángeles. Cornelio de un ángel, Pedro liberaba la casa de un ángel. Entonces, Lucas le da mucha importancia a esa parte. Y por eso nos dice, ¿no?, que no es un detalle que va a asombrarnos, porque obviamente era el Hijo de Dios, los ángeles estaban en su servicio. Pero Lucas lo resalta. A ver, en cambio Juan tiene 3 palabras nada más. ¿Cuáles nos faltan? A ver, de las 7 palabras, ¿cuáles no he nombrado? Tengo sed, exactamente. Esa es la primera. No, mentira, esa es la segunda palabra. No, nos falta una primera, anterior a esa, que es la tercera palabra de las 7. Mujer, exactamente. Mujer, ahí está María y está el discípulo amado, que identificamos como Juan. Sí, Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y de aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Ok. Vamos a ver algo. Vamos a ver esa palabra a cuentagotas. Como nosotros estamos tan preocupados de demostrarle a nuestro hermano separado que María no tuvo más hijos, pues esa palabra es: mira, María se estaba quedando sola y por eso se la dejó un extraño. Esa es la mejor prueba, que no tenía hijos. Sí puede decir, sí, está bien. No está mal ese razonamiento y es un argumento más. Pero la palabra no es eso nada más. Estamos subutilizando la palabra de todo lo que realmente significa. ¿Qué creen que es más importante? ¿A quien se le habla primero o a quien se le habla segundo? Normalmente. Jesús se dirige a quién primero, ¿a María o al discípulo? A María. ¿Qué le dice a María? Mujer, ahí tienes. Y al discípulo le dice: ahí tienes a tu madre. Si nos ponemos honestos, da más la impresión que María cuida del discípulo y no que el discípulo cuida de la madre. Más bien le está dando a María la carga del discípulo.
Y nosotros vamos a decir, no, pero Juan no necesita que lo cuidara, ese es un hombre de su derecho. Sí, pero Juan, es decir, cuando por algo el discípulo amado se mantiene sin nombre en el Evangelio. Cuando en la Biblia un personaje importante se mantiene sin nombre, es por una razón muy sencilla. Nos representa a todos. El discípulo amado, históricamente pudo ser Juan, como no era Juan, pero es todo aquel que va a creer en Cristo. Es el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo creyente. Y Jesús le está dando como madre ¿a quién? María. Le dice, cuídame de ellos. Así como María acepta ser la madre del Cristo histórico, cuando el ángel se lo propone, ahora María al pie de la cruz acepta ser la madre del Cristo místico que es la iglesia. Porque María, en el Evangelio de Juan, obviamente la Virgen María es la madre de Jesús, pero representa a la iglesia como madre. En el Evangelio de Juan, fíjense algo que Jesús, ¿cómo le dice a María? ¿Qué título le da cuando le habla? María es nueva Eva. Y hay 3 mujeres en el Evangelio de Juan que Jesús nombra como mujer. ¿Cuáles son? La samaritana, María Magdalena y María la Virgen. La samaritana representa a la iglesia en su forma de pecadora arrepentida, la iglesia redimida. María Magdalena representa la iglesia esposa y discípula. Y María la Virgen representa la iglesia madre. Por eso el título. En el Evangelio de Juan, en toda la literatura juánica, la mujer siempre es la iglesia. De hecho, si usted revisa la segunda carta de Juan, que es un solo capítulo, cuando inicia, el primer versículo dice: a la señora bonita, a la señora hermosa y a sus hijos. Algunos dicen la distinguida señora, eso cambia un poco según la traducción. Y tú dices, ¿quién será esa señora? Es una mujer muy influyente, es una mujer hermosa. Pues es la iglesia. La señora hermosa y sus hijos es la iglesia, porque en la literatura juánica la mujer es la iglesia. Y en el Apocalipsis pasa igual. Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol con la luna a sus pies, en el mismo momento es María, pero también es la iglesia. Entonces, María es nuestra madre, que Jesús nos las da como intercesores, por eso la vamos a ver. Lucas nos la va a presentar. De otra manera, Lucas dice una realidad semejante cuando dice que estaban todos en oración con María, la madre de Jesús. Es la única que es nombrada, aparte de los apóstoles. Y había mucha gente, no nada más los apóstoles, había mucha gente. Está con María. María estaba porque dirigiendo, María era la madre. Bueno, ahora sí viene la otra palabra que dijo aquí la hermana. ¿Cuál es? Tengo sed. Esa palabra pareciera explicarse sola, porque tú dices, bueno, es lógico. Jesús estaba desde la noche anterior recibiendo golpes, había cargado una cruz, coronado de espinas, o sea, lo más normal que tuviera sed. Pero aparte de eso, que es normal y lógico, la palabra la sed aquí tiene un significado más importante que el hecho de que tuviera sed humanamente hablando. ¿Viste? Y es que la sed de Jesús es la sed de atraernos hacia Él, es la sed de que creamos en Él, de que lo aceptemos como fuente de agua viva. En el mismo Evangelio de Juan, él dijo que era el agua viva. A ver, ¿qué habla Jesús con la samaritana? ¿Cómo inicia su diálogo con la samaritana? ¿Qué le pide? Dame de beber. Y ella le contesta, ¿y cómo siendo tu judío me pide beber a mí que soy samaritana? ¿Y qué le contesta él? Si conociera el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú me lo habrías pedido a mí, yo te habría dado el agua viva. O sea, que el que realmente está dispuesto a dar agua es él, pero no el agua, no el agua. Incluso que la samaritana le deja hasta el jarro de agua y se va. O sea, tan ilógica, ¿no? Porque fue a buscar agua y deja el jarro ahí. Porque se mostró la verdadera agua viva. Entonces, aquí en la cruz pasa lo mismo. Tengo sed, le dan el vinagre, pero cuando muere, del costado salió agua.
agua viva, y hecho Jesús, y se cumple en la pasión. ¿Okay? Porque del costado brota sangre y agua. Del costado de Adán salió ¿quién? Eva, la mujer. Del costado de Cristo sale la iglesia, que está simbolizada la sangre y el agua. Sangre de la Eucaristía, agua en el bautismo. Juan en su carta, en su primera carta, no me acuerdo en qué capítulo, se le tenía varios capítulos, dice que tres son los testigos: el agua, la sangre y el espíritu. Los tres sacramentos de iniciación cristiana, ¿cuáles son? Bautismo, agua, sangre, Eucaristía, espíritu, confirmación. Está. Y luego la última palabra de Jesús en el Evangelio de Juan es: todo está cumplido, ya cumplido. A lo que vine a hacer ya lo cumplí. Y dice que diciendo esto, entregó el espíritu. Se cumplen los tres testigos. Entregó el espíritu. Se rasga el velo del templo, ya no hay nada que nos separe a Dios de los hombres, y todos los soldados, tanto Marcos, Lucas y Juan, dicen que el soldado dijo: verdaderamente este hombre era justo. Mateo dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aquellos que querían para los paganos prefirieron hablar del justo, y Mateo prefirió hablar directamente del hijo de Dios, contra la diferencia y Pilato, el Evangelio de Juan, manda a poner un escrito en hebreo, latín y griego, y dice: este es Jesús, el rey de los judíos. Y vienen los que y dicen: no, que no puedes decir, y este ha dicho: escrito está. ¿Por qué hace esto en el Evangelio de Juan? Que Jesús es mostrado a todas las naciones. El Evangelio hablaba, Jesús dice: cuando sea levantado, traeré a todos hacia mí. Seré mostrado. Y al ponerlo allí, se está mostrando la universalidad de la salvación. El hebreo representa el judaísmo, el latín representa el Roma, y Grecia representa el griego representa todo el mundo conocido. El griego era como decir en inglés ahora. Entonces, la universalidad de la salvación. Lo mismo que el hecho que a Jesús, de Jesús rasga la manta que le habían puesto, pero su túnica no la rasga, sino que la echa a la suerte, porque el cuerpo de Cristo no se puede dividir. Eso es, la iglesia es una. Dice que está tejida de arriba abajo, porque viene de Dios hacia los hombres. Fíjense todo lo bonito que la pasión nos está diciendo, en cada detalle. Detalle va a decir: mira, por la túnica no la rasgaron. La túnica tiene un significado. La túnica representa a la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no se puede. Los hombres han dividido, digamos, parte estructural, pero la iglesia como usted, la iglesia es una, no se puede dividir. Y la iglesia viene de Dios, y de arriba hacia abajo. Entonces, eso es lo que allí está establecido. Lucas es el único de los evangelistas que nos dice que Jesús fue donde Herodes. Pilato, queriendo un poco quitarse el problema, dice: vamos, llévenlo donde Herodes, que está en Galilea. Perdón, que está aquí en Judea, él viene de Galilea. Y Herodes lo que hace es vestirlo de loco, Jesús no le contesta nada, y lo devuelven de Pilato. Solo Lucas da esa información. Barrabás, estoy casi terminando, pero Barrabás, ese ya lo debuté. ¿Qué sabemos de Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Ajá, ya va. Mateo nos dice solamente que era un preso famoso. Con esa información que era un preso famoso puede ser cualquier cosa. Puede ser un gran bandido, un gran asesino que buscaba, que buscaba en todas partes, que se busca vivo o muerto, cosas así. Podía ser un preso político. O podía ser alguien famoso, un artista, un deportista, qué sé yo, que bueno, cometió un delito, o que dijeron que lo cometió y está allí. Es un preso famoso. Marcos nos dice que en un tumulto que hubo en la ciudad mató a un hombre. O sea, por aquí se saca la conclusión que Barrabás probablemente era un celote. Los celotes eran como estos guerrilleros urbanos que querían acabar con el poder romano. Lucas nos dice que en medio de un tumulto se mató a un hombre
O sea, aquí está claro el tumulto, pero no está tan claro que lo haya matado Barrabás. Puede ser que estaba mal ubicado. A veces agarran el más tonto, como ese. Y luego Juan dice, el tal Barrabás era un bandido. No es más, era un bandido. El bandido se puede interpretar de muchas maneras. Puede ser el bandido que andaba por ahí atacando a la gente en la calle, o puede ser el bandido tipo forajido que a lo mejor estaba en contra del poder, que robaba a los ricos para los pobres, una cosa así. Lo cierto es que el hombre tenía un prontuario allí. Mateo, Marcos y Lucas nos informan que Pilato hace eco de una tradición que por la Pascua soltaba un preso. El problema histórico está en que no se sabe, que no hay noticia de que esto se haya hecho en otro momento, pero Pilato decide hacerlo de una manera. Y viene la comparación. ¿A quién quieren que lo suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente dice, Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifica. Pero Juan no dice que Pilato compara a Jesús con Barrabás, sino es simplemente Pilato le pregunta a la gente, ¿quieren que le suelte el rey de los judíos? Y es la gente a quien le propone y dice, no, a ese no, a Barrabás. Y ustedes dirán, ¿y cómo la gente hace eso? ¿Cómo se le volvió a eso a la gente tan fea? Porque es que a los que, recuerden que de los apóstoles, los seguidores de Jesús toditos pero los que estaban ahí realmente eran partidarios de Barrabás, que ni siquiera muchos conocían a Jesús. A nosotros nos dicen a veces, no es que la gente que venía el domingo de Ramos, mira cómo venía el domingo de Ramos diciendo que Jesús era el rey, y 5 días más tarde se le voltearon y le decían que lo crucificaran. No, es que son públicos distintos. Son públicos distintos. Los que venían diciendo que Jesús era el hijo de David, eran los que venían por él de Galilea. De hecho, en el Evangelio de Juan se dice que muchos decían, ¿y ese quién es? Estaban claros con eso. Entonces, eso explica un poco. Pero viene algo interesante de Barrabás. Los 4 evangelios hablan de Barrabás de alguna manera. Si yo le pregunto a ustedes cómo se llamaba Barrabás, ustedes me van a decir, pero tu hijo lo está diciendo, se llamaba Barrabás. Barrabás no es un nombre. Existió un bandido, existió un hombre, existió un asesino, lo que ustedes quieran, que fue salvo por compararse con Jesús, pero de ese hombre no sabemos. Que sí, que se llama Barrabás, ¿no? ¿Qué significa la palabra Barrabás? Esto tiene un significado muy grande, por eso que los 4 evangelios cuentan el hecho como muy importante. Bar significa el hijo de, y Abba significa padre. Así que Barrabás significa el hijo del padre. Y vamos a ver lo que allí sucede y cuál es la alegoría que a los evangelistas les interesa. Jesús es inocente, Barrabás es culpable. ¿Qué ha pasado aquí? El culpable es liberado y Jesús muere en su lugar. Pero es que es una imagen de lo que realmente está pasando. Barrabás nos representa a todos, que somos culpables del pecado y que la sentencia de condenación que nos debía salir a todos, la asume Jesús. O sea que Barrabás. ¿Y nosotros quiénes somos? El día que nos bautizaron, ¿quiénes somos nosotros? Hijos de Dios, hijos del Padre, hijos por adopción. Dice el pregón pascual, pregón pascual, sí, pregón pascual lo dice. Para rescatar al esclavo entregaste al hijo. O sea, Dios entrega a su hijo fuera de su hijo unigénito para salvar a los hijos que luego son por adopción. Por eso es que es tan importante y por eso que lo bautizan como Barrabás, quién sabe, vamos a llamar, qué sé yo, Pedro, Jacobo, cualquier cosa de la misma manera, pero para los evangelistas es importante, lo bautizan Barrabás porque ya están ejemplificando lo que realmente es la pasión de Jesús. El inocente muere por los culpables. Barrabás representa el bien del mal. Entonces es algo importante. En nombre de la Biblia, hay una señora
una dama que no la podemos nunca sacar de nuestro Vía Cruz. ¿Quién será? La Verónica. Bueno, si usted se pone ahorita a buscar los 4 evangelios, no la va a encontrar. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos hablan de esta señora. De esta señora nos habla la tradición. ¿Ok? De hecho, el domingo pasado, no sé si vieron esa noticia, que se hizo la exposición del velo de la Verónica. Porque ese velo está, un lienzo donde está plasmada la cara de nuestro Señor. Y la iglesia muy pocas veces lo muestra al público, siempre está como reservado un relicario en el Vaticano. Hay solamente 3 reliquias en la Pasión del Vaticano y la de la Verónica es una. Es más, hay un balcón que se llama el Balcón de la Verónica. Y desde ese balcón, el domingo pasado, busco las noticias, googleé, como dicen por allí, para que vean, salieron y mostraron el velo, que como es el jubileo, se mostró solemnemente el velo. La tradición no lo dice, la vida dolorosa lo dice, y algunos evangelios apócrifos hablan de esta señora, que inclusive su hijo era inválido, que gente sana cuando tiene contacto con ese lienzo. Pero fíjense que lo que ella representa es muy bonito, por eso que está allí. Por eso que en la sexta estación decimos, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Porque ella representa la misericordia. Objetivamente hablando, ella no podía hacer nada por eso. ¿Lo podía salvar? ¿Le podía curar las heridas? Tampoco. ¿Le podía dar un poquito de comida con agua? No. Hace un hecho tan sencillo como secarle el rostro, un alivio, un pequeño alivio en medio de tanta tragedia. A veces nosotros decimos, ¿qué puedo hacer yo? Ya con hacer un gesto hace una diferencia. Se trata de amor. Y por eso, volvemos otra vez, no sabemos tampoco cómo se lo llama. Verónica significa verdadero rostro. Vero verdadero, no hay rostro. Verdadero rostro. No solamente porque quedó plasmado aquí el rostro de Jesús, sino porque ella representa el verdadero rostro de Cristo. ¿Y cuál es el rostro de Cristo? La caridad representa. Parte de la pasión. No podemos darla de la cruz en la niña. Pero no están los hombres. Las mujeres que lloran, sí, las mujeres que lloran están en Lucas. Que Lucas es el que más importancia le presta a las mujeres, y nos dice que había unas mujeres que lloraban por él, y que Jesús le dice en Jerusalén, no llores por mí, llorar por ustedes y por otros hijos. Porque en el Evangelio de Lucas se presentan muchas mujeres que cura, que la viuda de Naín que le resucita al hijo, la cirugía que le cura a la hija, tantas mujeres que lo seguían. Además, es que nos da la noticia que Magdalena y las demás mujeres lo seguían desde Galilea, o sea que estaban en una condición de seguimiento igual a la de los apóstoles. Y María Magdalena incluso era una mujer de buena posición económica. Pues dice que colaboraba, dice Lucas 8, 1 al 3, que ella y las demás mujeres colaboraban con sus bienes. Y Magdalena es quien compra los perfumes, la mirra, la aloe, que van a usarse en la sepultura de Jesús. Que ella lleva el domingo para embalsamar el cuerpo como se debe, porque el viernes fue todo muy a la carrera. Y esos perfumes costosos. Y esta mujer se dice Magdalena porque nació en un pueblo de Galilea llamado Magdala. Y en Magdala había la fábrica de perfume más grande de la antigüedad. Como que va allí coincidiendo, va armándose. Y esa es la mujer, es la primera testigo de la resurrección. La única segura estuvo al pie de la cruz en todo momento cuando vino a Jesús, fielmente, sin miedo a nada, lo siguió para donde lo enterraba, y es la primera testigo, la apóstol de los apóstoles. Así la llamó San Hipólito Roma, se la llamó San Hipólito de Aquino, y así Francisco le ha dado el título de forma oficial, la apóstol de los apóstoles, porque ella fue enviada a predicarle, a enseñarle a aquellos que su iban a predicarle a los demás. Vale, la Iglesia Ortodoxa dice de ella un término todavía más bonito. La Iglesia Ortodoxa, los hermanos de Oriente le dicen la isotropos. Eso significa la igual o la otra. Así que esta mujer tiene tanta dignidad como la de Dios. Bueno, creo que es muy
condensado, muy en detalle, se escapan muchas cosas más. Pero en resumidas cuentas es un poco una forma de ir comparando el Evangelio, algunos detalles sacados con pinza. No sé si alguno tiene alguna pregunta, una acotación. Pero si Jesús decía, él no se identificó con la urgencia, tú eres rey, ya tú lo has dicho. ¿Por qué pidió que se rey de los judíos? No, que si se dice, tú eres rey, yo soy rey. O sea, tú lo has dicho, sí. Él acepta ser rey de los judíos. Lo que él dice es, mi reino no es, cuando dice, tú eres rey, pero es que mi reino no es de este mundo. Y yo soy rey judío porque en mí se cumple la profecía, pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, los ejércitos hubieran luchado, pero yo he venido a dar testimonio de la verdad y la queda pues desconcertado. Yo soy rey, pero a otro tipo. Pero si acepta que es el reino judío. Y los judíos que lo están rechazando. En el Evangelio de Juan se ve como nada. Es más, Juan no, si se dan cuenta estos días que se están leyendo mucho, pero como esas diatribas finales, ese dime y direte entre Jesús y los judíos. Y justamente Juan no discrimina mucho entre fariseos y escribas, sino que quizás directamente los judíos. La que es que los judíos se lo pusieron a Jesús, no aceptaron a Jesús. ¿Te iba a decir algo? Sí, en la última cena, lo que pasa es que no recuerdo muy bien la cita. Dice Jesús que no volverá a probar el fruto de la vid hasta que se haya cumplido. En el reino no se ve. Ajá. Entonces, por lo que estuve revisando la otra vez, cuando le ofrecen el vinagre, primero rechaza cuando en un primer momento se lo. Y luego y luego cuando es mezclado con hiel, y luego cuando le dan el vinagre sí se lo bebe. Entonces eso quiere decir que en ese momento volvió a probar el fruto de la vid y estaba cumplido. Claro, porque el cumplimiento está justamente en la crucifixión. Fíjate que ahí es muy importante algo que es la hora. Que el Evangelio de Juan capta mucho eso, ¿no? El Evangelio de Juan es muy común oír el término de la hora. De hecho, en la boda de Caná, la respuesta que le da Jesús a María, a la Virgen, todavía no ha llegado ni hora. Y en varios momentos sigue. En estos días nos decían, estaba yo hace rato, que no lo habían capturado porque no había llegado su hora. Y en otro momento del Evangelio, en un capítulo dice, llega la hora y ya pronto está aquí. O sea, está siempre aluciendo la alusión. ¿Cuándo llega la hora? La hora llega en el momento. Cuando usted lee Juan 13, 1, dice, habiendo llegado la hora y habiendo amado lo suyo, lo vamos hasta el extremo. Y dice, se quitó el manto, se quitó la túnica y comenzó a lavarlos en sus apóstoles. Ahí llega, ahí empieza la hora, ahora que es la única hora de salvación, y en Juan se da todo como que a la vez. O sea, mientras que Lucas nos diferencia desde un tiempo cronológico, nos dice, mira, Jesús murió, al tercer día resucitó, al cual día 40 ascendió, y al día 50 vino el Espíritu Santo de Pentecostés, y eso para la liturgia nos cae muy bien. Pero en el Evangelio de Juan parece que todo ocurre instantáneo, porque en el Evangelio de Juan no está escrito en términos cronológicos, sino en los tiempos de Dios. Y fíjate que, pero vinagre no es lo mismo que vino, ¿no? En parte. Pero cuando realmente se nos dice que Jesús vuelve a tomar el vino, es cuando los Emaús. De que parte el pan y vuelve a cenar. Y está resucitado. Pero es eso, ¿no? La obra de Juan. Eso es muy interesante también. Fíjense que Jesús. Muchas cosas, muchos detalles. Y cuando vamos a Juan, vale a mirar los significados. Fíjense, y esto rapidito, esto sí que hicieron, bueno, esta pregunta por supuesto. Esto es importante. Jesús en la boda de Caná. Jesús en la boda de Caná. A ver. ¿Quién
ayuda a Jesús? ¿Quién colabora con Jesús a hacer el milagro? No, María se lo pide. Los sirvientes. ¿Qué hacen los sirvientes? Llenan de agua las tinajas. Y Jesús convierte el agua en vino, que esto tiene un sentido, el ritual judío por el ritual cristiano. Ese pasaje me pongo a hablar de él, es otra enseñanza. Vamos de Caná, vamos a hacer un conversatorio por eso. Pero aquí rapidito eso. Entonces, los sirvientes llenan de agua las tinajas, son sirvientes. Y el Jesús transforma el agua en vino. Muy bien. Sigue el evangelio. No ha llegado su hora. Cuando llega la hora, Jesús se quita la túnica y tal, y llena de agua la jofaina y comienza a lavar. ¿Quién es ahora el sirviente? Jesús. Oposición de servicio. Porque hay la inversión de roles. Jesús se abaja hasta el extremo. Y cuando lo ha hecho, después que se sube a la mesa otra vez y vuelve, llega una parte donde le dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe, o sirviente, como quieran, no sabe lo que es un señor. A ustedes los llamo amigos, porque le he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. O sea, el evangelio empieza con sirvientes y termina con amigos. Hay una ascensión por parte de nosotros a Jesús. Amigos, ¿por qué son amigos? Porque les he dado a conocer todo lo que viene de Dios. ¿A quién le escribe Lucas el Evangelio? A Teófilo. ¿Qué le dice quién es Teófilo? El amigo de Dios. Y para ser amigo de Dios hay que conocer lo que Jesús dice. Simple y sencillo, por eso tenemos que leer la Escritura. De tanto no podemos ser amigos de Dios, ni podemos amar a Dios. Nadie ama a los que no conoce. Dice San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y ahí en esa, nada más con esa sola clave interlineal, tenemos bien. ¿Qué necesito ser amigo de Dios? Conocer a Jesús, conocer lo que Él dice. ¿Y cómo conoce usted a la persona? Pues hablando con ella, oyendo. ¿Alguna otra cosa más? Yo quiero preguntar lo de cuando se supone que rompe el velo. Ajá. Tiene el velo, ¿verdad? Eso está explicado más. Claro. Entendido así que es cuando el tiempo acaba y empieza el otro. El velo del templo, el velo que se rompe, el velo que cubre el Santo de los Santos. El Santo de los Santos era el lugar santísimo del templo, ¿verdad? Donde ahí no podía pasar nadie. Solamente pasaba el sumo sacerdote una vez al año, después que se purificaba, después que daba un sacrificio y etc. Entonces es la salvación, o sea, no tenemos acceso a Dios, porque el acceso se rompió con el pecado. Recuerda que cuando Adán peca, lo primero que hace es esconderse. Tuve temor de tu presencia y me escondí. Entonces, al rasgar el templo significa que ya no hay impedimento entre Dios y los hombres. Jesús entra al santuario y entramos nosotros con Él, que ha redimido a la humanidad. Ya no hay separación entre Dios y los hombres. Eso es lo que Yo les voy a contar una historia. Y es sobre Barrabás. Esta es de la vida real, presencié. En Mérida, en una oportunidad estaba haciendo una escenificación de la pasión. Y por supuesto que escogen a quién van a votar, ¿verdad? A quién van a soltar. Y soltaron a Barrabás. Y Barrabás era un muchacho demasiado, sería loco, no sé, pero ese muchacho salió tan asustado y corriendo por entre la multitud de las personas que él se llevó por delante al mundo y llega y lo puto agarró a una señora, se la lleva por delante, la tumbó y la señora cayó, le puso su cabecita a la acera y tuvo una fractura de cráneo. Todo el mundo: Barrabás tan malo, Barrabás hizo eso, pero de verdad fue una historia real que yo la presencié. En esos momentos ese muchacho fue como una locura, le entró una locura y salió llevando a todo el mundo por delante. Bueno, yo tenía un testimonio muy bonito del actor que hace de Barrabás en La Pasión de Cristo. Y que él dice que en el momento que están grabando, y el hombre no era creyente, el actor. Cuando que quieren que lo suelte, suelta a Barrabás,
y él lo libera. Jesús suelta y lo mira, pero él dice que él no vio al actor, sino que él vio a Jesús, tan real que vio, y que dice que algo le pegó una electricidad del cuerpo, y que esa fue algo que transformó su vida. Y ese hombre ahorita es creyente, actor es creyente, se bautizó, bueno, está en la iglesia, una serie de cosas, no acepta en un papel que vaya contra la fe. Actor, porque vivió de ese sitio. Y el verdadero Barrabás, dice la tradición, que se convirtió. La tradición dice que él llegó a Roma, él llega a Roma y él entra a una. Gracias. Él entra porque él empieza a ver que existía algo que llaman cristianos, no saben qué es eso, y por curiosidad él va a una catástrofe de tal. Y cuando afuera un día están contando ustedes, están hablando quién, y donde él se da cuenta de con quién lo comparamos. Y él llega a ser tipo. Todas estas personas, casi todas las personas se convirtieron, los niños se convirtió. El que abrió la danza. El mismo Pilatos, hay una tradición muy fuerte que dice que Pilatos se convirtió, la esposa lo convierte. Su vida en Suiza convertido. Es más, en la iglesia copta, Pilato y Claudio son salvos. Esa apertura de santidad, pero sí hay probabilidad que sea. O sea, prácticamente todo lo que tuvo algo que ver con la pasión, con este que hablaba el Cireneo hace rato, se transformó. Pero es que si en la vida real, yo he tenido testimonio de muchachos como estos, que dicen, yo comencé en la iglesia, pues el Via Crucis me cambió. Yo vine a hacer Via Crucis porque me obligaron, porque tengo confirmación y me quedé en la iglesia con eso. O sea, el Via Crucis la dejó como inquietos con algo. Y es una significación simplemente. Ahora imagínense. Sí, es interesante. Usted me tengo la actividad con antes de la película de Mel Gibson sobre Jesucristo, el más conocido era Robert Powell. Ajá, él era un actor que había hecho la pasión de Cristo y era el más conocido en los años 70 y él. Jesús de Nazaret. Ajá, Jesús de Nazaret. Este actor estuvo en Venezuela a principios de los años 80 y hizo una película con un muchacho que en ese entonces, probablemente yo lo conocí, que trabajó con la iglesia, hizo una película aquí en Amazonas y algo así, de actor, o sea, hizo ese trabajo con él. Ya desde ese entonces, Robert Powell, me contaba este actor venezolano, que ha retirado, me dice que había una transformación, había un crecimiento, después de haber hecho la película hace como unos 3 o 4 años antes, son principios de los años 80. Y él ya había una transformación y le contaba que la película lo había marcado, que él ya no podía ser ese actor que era antes porque sin duda había un crecimiento de la espiritual. Ese mismo actor, Robert Powell, ahora tiene un programa ya bastante mayor, tiene un programa donde él visita los templos de todo Israel y todo eso, y explica de manera bien detallada y bien bonita lo que fue la pasión de Cristo y lo que vivió Cristo y todos esos personajes que están allí en eso. O sea, que esa transformación se dio por completo. Qué bonito que eso suceda. Y de hecho dice que lo incomoda un poco cuando entra a una iglesia por Argentina y consigue una pizza, un pendón, un cuadro, lo que sea, con la foto de él. Ajá. Porque a lo mejor en muchas Biblias tiene la portada y es él, no Robert Powell. Porque es que él parece un Jesús y su tirada. Tremendo. Nació para hacerse. Bueno. Hay una preguntita ahí con respecto a la pública, para la suerte, no me acuerdo exactamente en qué tiempo más o menos, o antes de decir que tiene 6, que era una 6 principal. Sí, normalmente los vestidos se dan antes. Le quitan la túnica para
sus vestidos. Jesús despoja sus vestidos y ahí lo crucifican de nuevo. Y ahí se hace el pueblo. A mí otra cosa, pero si alguien más quiere preguntar, por favor. A mí me llama la atención, me llama mucho la atención que cuando ya están en la cena, Jesús dice, hay aquel que me va a entregar todo. Ajá, sí, más bien. Para mí me llama mucho la atención porque se dice que bueno, que si Judas se hubiese arrepentido, no hubiese llegado, se hubiese salvado y todo eso. Pero esto ya me parecía de esa manera, tratándolo así por encima, no sé qué me quiere hermano, pero así, eso ya estaba escrito de esa manera. O qué opinión te merece. El problema de Judas es profundo porque quizás su problema más que entregar a Jesús fue no haberlo aceptado. Quizás el hecho de haber sacado, teniendo la información de Mateo fidedigna, es un acto de confiar en la misericordia de Dios. Si hubiera Pedro, el pecado de Pedro fue tan grave como el de Judas. Pero Pedro lloró su pecado, se arrepintió y recordemos a Jesús con Pedro allá terminando el Evangelio de Juan. Pedro, me llama más Pedro. Tres negaciones, tres confesiones. Entonces, si Judas hubiera hecho lo mismo, quizás porque se corre de infinita, pero Judas pues decidió perder. El gran pecado es desconfiar en la misericordia de Dios. Exacto. Yo no tengo perdón, yo mismo que me muero. Y corrió a donde no tenía que ser. ¿Te lo das tú o te lo das yo? Pero es que hay un detalle. Dice que Jesús desciende a los infiernos por el pecado. Dice que fue a buscar a los espíritus que no les dio de Claro, no era el infierno de ahorita, de condenación. Era el Jade, donde estaban todos los difuntos en descanso. Exactamente. Entonces Dios estaba ahí y entendió, porque dice que él fue allí a rescatar a los que estaban allí, a que estaban allí. Entonces Dios salió. Claro, eso no lo sabemos. Y incluso no lo plantea que si esa frase la decía por Judas o la decía por el Papa, por los judíos en sí mismos. Es fuerte saber de quién está hablando. Hermano, ¿qué pasó después de la muerte de Cristo? Exactamente qué pasó. ¿Qué has podido investigar algo? ¿A qué te refieres? Cuando Jesús muere, entonces por eso. Sí. Bueno, por lo que decía del día grande de Yahvé. Y sí, efectivamente hay, ya yéndonos fuera del simbolismo bíblico, hay noticias de un eclipse, un gran eclipse que ha atestiguado hasta en países tan remotos como China, que coincide con la fecha en que debe haber sido la pasión. Se dice que los muertos salieron. Claro, es una forma, como decía al principio, de hablar, de decir, eso no es textual, sino que es una forma de decir que Jesús liberó a vivo y muerto. Se dio en el infierno, lo resucitó, lo salvó, salieron muertos. Antes de Jesús nadie había ido al cielo. Quiero dar un aplauso a nuestro ponente hoy, Nelson Enrique. Para los caballeros del Santísimo es oportuno, pues, que sabemos que hemos contado con la presencia de ustedes en estos instantes muy hermosos de la vida que nos estamos preparando para conocer el Evangelio sobre todo. Es bueno ello, entonces, de que nos vamos enriqueciendo y profundizando sobre la palabra de Dios como tal. Pero, y gracias a